quite José, pero tampoco es la situación. José hasta este momento tiene 10 hermanos. La gente habla de 12 porque años más tarde nació otro más, pero en este momento de la historia son 10. José es el número 11 y de los 11 adivina quién es el menor: José. Entonces, para que José pudiera gobernar en casa, primero se tenían que morir los 10 hermanos que habían nacido antes de él, y entonces no se pudiera cumplir su sueño porque ya no tendría quien se inclinara delante de él, gobernaría sobre nadie. Entonces, racionalmente y legalmente, su sueño era una tontería, a tal grado que su padre, aunque lo llegó a considerar, también mira lo que le dijo. Versículo 9, dice la Biblia que soñó otro sueño y les dijo: soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso, dice la Biblia, vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos, dice el versículo 11, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre meditó, pero nunca se lo dijo a José. Su padre lo que le dijo es: ¿qué es esto que estás soñando? ¿Cómo tu madre y yo y tus demás hermanos vamos a venir a postrarnos delante de ti? Porque, de acuerdo, repito, a las costumbres, a las leyes de la época, lo que José estaba soñando era una locura. Y muchas veces, al igual que José, nosotros tenemos sueños que Dios puso en nuestro corazón, promesas que hemos leído en la palabra de Dios, que cuando las empezamos a ver desde el punto de vista humano, nos preguntamos: ¿y de qué forma esto va a ser posible? José, esto nunca va a suceder. José, esto es una locura. Y es justamente el primer escenario con el que muchas veces nosotros nos encontramos, y de lo primero que quiero hablar. Cuando vienen esas voces en contra de la palabra que hemos recibido de parte de Dios, a decirnos acerca de un montón de áreas, podríamos hablar de esto el día entero, que aunque suena bonito lo que hemos soñado, lo que Dios dice, realmente esto nunca va a suceder. ¿Y cuántas veces hemos permitido que estas voces vengan a sepultar nuestros sueños? Voces que pueden venir de nuestros hermanos, como fue el caso de José, voces que pueden venir de nuestros padres desde la infancia, de algún ser querido, de alguna persona cercana que quizá te marcó en algún punto de tu vida, un maestro, un pastor, tu esposo, tu exesposa, tus hijos, no sé yo quién, que tú contaste algo emocionado y que vino inmediatamente esa voz a decirte: estás loco. Lo que tú estás pensando, anhelando, soñando, lo que según tu Dios te dijo en su palabra, es irracional, es una locura, es fanatismo. ¿Cómo tú entrar a trabajar en esa empresa? ¿Cómo tú terminar esta carrera? ¿Tú entrar a esta universidad? No, eso es para los hijos de papi que tienen palancas. Tú jamás vas a ser aceptado ahí. Tú andar con esta chava que te gusta, por Dios, ¿que no te has visto en el espejo? A menos que el Señor la haga ciega en el nombre de Jesús. Es imposible. Naciste y Dios te dijo: elige rostro o gracia. Pediste la gracia, ahora te amuelas. Y nos da risa al escucharlo, pero cuando lo vivimos muchas veces no es tan chistoso. Personas que creen que el Señor puede traer sanidad a sus vidas, pero que las estadísticas y los estudios dicen lo contrario. Tú nunca vas a sanar. Esto está empeorando. No hay forma humana de tratar con esta enfermedad. Personas que a lo mejor intentan involucrarse en las cosas de Dios y que después de un mensaje salieron motivados: yo voy a ir y voy a predicar y le voy a compartir a los demás, y que vienen estas voces y te dicen: pero que nunca te has visto hablar. Si a ti te da miedo hablar en público, si tú tartamudeas, si a ti te da pena, ¿cómo tú vas a compartir de Cristo si de toda la Biblia, yo llegué a creer esto muchos años, tú no haces un resumen de 10 minutos? Tú poder orar y ver el poder de Dios, tú vencer ese pecado, llevas años siendo adicto a él, esclavizado, nunca lo vas a lograr. En todas las áreas de nuestra vida, a veces acerca de nuestra familia, de la conversión de un ser querido, de la restauración de nuestros hijos, de la restauración de alguna relación, venimos emocionados como José, y el enemigo se va a encargar de poner voces que nos digan: lo que tú estás soñando, lo que tú crees, lo que tú quieres, lo que según tú Dios te prometió, es una locura. Y hay mucha gente que empieza a hacer caso a estas voces y empiezan a sepultar sus sueños y empiezan a renunciar a lo que Dios puso en su corazón, porque como muchas veces te lo he explicado, como el enemigo sabe que no te puede arrebatar lo que viene de parte de Dios, va a intentar convencerte de que no puedes para que tú solito renuncies.
Di conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Y si José hubiera creído estas voces, habría renunciado a lo que ellos no le podían quitar. Y el problema real no es que vengan, porque ahí siempre van a estar. El problema real es cuando nosotros les comenzamos a hacer caso, cuando empezamos a poner atención tanto a estas voces que nos rodean, que dejamos de atender la voz de Dios. Y si tú no pones atención a esto, y si tú no estás consciente y no pasas tiempo escuchando qué es lo que Dios te quiere decir, vas a terminar sepultando los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. No por culpa de las otras voces, quiero aclarar, porque hay mucha gente que vive amargada y enojada, y yo estoy así porque cuando era niño mi papá me dijo, y mi mamá, y por culpa del pastor y en la iglesia me dijeron que yo no podía, y el gobierno y en el trabajo, y no nos damos cuenta que el problema real no son esas voces que nos marcaron, no fue la presencia de esas voces, fue la ausencia de la voz de Dios. Porque voces en contra de nosotros va a haber toda la vida. ¿Por qué le hablaban a José de esta manera? Dice la Biblia, porque le tuvieron envidia. ¿Quién? Sus hermanos. Lo cual a mí me enseña que aún a veces dentro de la familia, dentro del cuerpo de Cristo, donde debe haber apoyo, encontraremos oposición. Entonces mucha gente se va amargada. En la iglesia no encontré amor, me vieron feo y esto y el otro. Porque tienes que entender que no todo el mundo le va a gustar tu túnica de colores. Y esto no es pretexto para que tú te hagas víctima y digas, sí es cierto, todos me persiguen, me aborrecen, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Porque veremos más adelante que Rubén, el mayor, el primogénito, debiendo ser el más interesado en que José no cumpliera su sueño, paradójicamente fue el único que intentó ayudarle. O sea que Dios siempre pondrá personas claves en medio de la oposición para apoyarte. Y tú lo que tienes que ver en el camino no es si hay o no oposición, sino estar seguro de que Dios está contigo. Pero da por hecho que oposición va a haber, que envidias va a haber, que traiciones va a haber, aún donde no deberías de encontrarlo. Y mucha gente, por no estar preparada, se sorprende, se desilusiona y entonces claudica en vez de seguir adelante, entendiendo que no es correcto, pero que era parte del camino. Yo les contaba hace rato que hace muchos años, cuando comenzaba a servir a Dios, tuve mucho apoyo de mucha gente, pero también hubo mucha oposición y mucha envidia. Y una persona en su momento, es más, hasta te voy a decir porque ya ni está en la iglesia, ¿no? Porque luego son bien chismosos. ¿Quién habrá sido? ¿No? Le dijo a mi madre, así textualmente, sobre mi cadáver, Jesse va a ser pastor. Entonces yo hubiera hecho caso a esa voz. Ay, tiene autoridad y mucho poder y pues ya valí, ¿verdad? Pero a mí no me importaba lo que dijeran las demás personas. Me importaba estar seguro de que haber recibido un llamado de parte de Dios. Y si tú estás seguro que tienes una palabra de Dios, ¿quién es el mundo entero para decirte que no cuando Dios te dijo, yo estoy contigo? ¿Quiénes son los demás para venir a querer sepultar lo que Dios te dijo que va a hacer? Y el problema no es lo que los demás vienen a decir, es que dejamos de escuchar lo que Dios nos dijo. Yo no puse atención a esa voz y puse atención a la voz de Dios, y por supuesto que también hubo de otras partes mucho apoyo. Y siempre con Dios tenemos que entender esto, somos mayoría. Tienes a José contra todos sus hermanos, pero en el mundo espiritual él estaba rodeado del favor de Dios, de la presencia de Dios, de escoltas de ángeles, obrando siempre a través de la adversidad a su favor. Por eso la fe no es solamente la certeza de lo que se espera, es también la convicción de lo que no se ve. Porque cuando yo no tengo esta convicción me empiezo a victimizar. Es que en el trabajo todos me persiguen, en la iglesia y en mi familia nadie me quiere, y cuántos enemigos, y tenemos que abrir nuestros ojos como el siervo de Eliseo, que te acuerdas estaba rodeado de ejércitos, preocupado, ya hasta aquí llegamos, y ora Eliseo, Señor abre sus ojos, y se dio cuenta que estaban rodeados de varones de guerra, de ángeles, y que con Dios siempre somos mayoría, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la Biblia, y los defiende. Entonces nunca más vuelvas a salir enfrentando el día, Señor, y pues tus promesas y tus sueños, pero mira nada más cuánta adversidad, cuánta oposición, cuánta gente. Abre tus ojos al mundo espiritual y date cuenta que son más los que están contigo que los que están contra ti. Que como la acabamos de cantar, ¿quién podrá? Y si Dios con nosotros, pregunta Pablo, ¿quién contra nosotros? Y al hombre lo perseguía el imperio romano entero, pero ni Roma pudo detener al cristianismo. Dios siempre
Romanos 8:28, ha obrado a favor de los que le aman. José creyó esto y no permitió que estas voces lo sepultaran, porque él siempre tuvo en mente la voz de Dios, del sueño que Dios le había dado. En la vida, oposición, voces y envidias tendrá siempre. Gente que no le va a gustar tu túnica de colores, tendrá siempre. La pregunta es si vas a permitir que te afecten, o te vas a dar cuenta que si Satanás es el padre de mentira, esas voces llenas de mentiras, entonces ¿qué son? Sus hijas. Entonces, en vez de dejarte marcar, porque hay gente que así creció, marcada por palabras a veces negativas de sus personas más cercanas y más queridas, puedes perdonar, guardar tu corazón, evitarlo llenar de amargura y decir, no lo voy a tomar personal porque sé de parte de quién viene. Un ejemplo reciente, relativamente hablando, fue hace más de 100 años, pero quiero darte algo un poco más actual que la historia de José, aunque seguiremos hablando de ella, ¿verdad? Es interesantísima y fue exactamente en 1879, cuando nace, para ser más específicos, el 19 de marzo, a ver quién se lo sabe, en Alemania, un hombre retardado para hablar, a tal grado que sus padres llegaban a pensar que tenía retraso mental. Era tan malo en la escuela que su director le dijo textualmente a sus padres: Señor, su hijo jamás tendrá éxito en nada. Imagínate ser marcado desde tu adolescencia con estas palabras. ¿Qué hubieran hecho muchos? El director me dijo que soy un burro. Mi papá pensó que era retrasado. No voy a hacer nada en la vida. Y hay gente que así ha crecido, con las palabras de los demás que los marcaron, que los hicieron chiquitos y solitos renunciaron a ni siquiera intentar luchar por lo que Dios puso en su camino. Pasa el tiempo, hace a los 16 años de edad su examen de admisión para la Facultad de Ingeniería y adivina qué sucedió, reprobó. Y así hay mucha gente que ha fracasado, que ha escuchado esas voces y que ha renunciado, que ha vuelto atrás. En algo fallaste, lo intentaste, dijiste sí es cierto, no voy a poder, papá tenía razón, soy un burro, esta chava tenía razón, nadie me va a hacer caso, nunca lo voy a poder lograr, y a veces por temor solito los empezamos a recluir. Hay gente que no está viviendo, que está sobreviviendo, que tiene mucho que Dios ha puesto dentro de ellos, pero que tienen miedo de intentarlo, de expresarlo, porque les pesa más su miedo a fracasar que sus ganas de lograrlo. Entonces viven simplemente en su zona de seguridad, evitando el rechazo, las burlas, buscando ser parte, quedar bien, encajar en todo. Platicaba yo en esta semana con mi esposa de que una de las cosas que nos ha llenado de alegría es ver que en el colegio algunos alumnos al principio estaban muy inseguros, les daba miedo hablar en público, venían en este contexto en el que si hablaban se burlaban y no se animaban, entonces preferían encapsularse en su propia concha de seguridad, y al sentirse seguros y ver que esto no iba a pasar, han comenzado a abrir su corazón y a ser quienes realmente son. Y hay personas así que no se han mostrado tal cual son porque están totalmente gobernadas y esclavizadas y encerradas por el miedo a que una vez más los critiquen, a que una vez más fracasen, a que una vez más los señalen. Pero este hombre del que te estoy hablando no fue el caso. Él no le importó, no hizo caso a las voces estériles que no tenía nada que aportar, lo siguió intentando. Comenzó a tener éxito y hoy la historia lo recuerda como el físico matemático más grande en toda la historia de la humanidad. No estoy hablando de Cuauhtémoc Blanco, estoy hablando nada más y nada menos de Albert Einstein. Esta es su historia. Algunos dicen que era cristiano, otros que simplemente creía en Dios, otros dicen que no creía en Dios. Yo no sé cuál es la verdad. Si en el cielo lo veo, le pregunto y te cuento. Mientras tanto, solamente sé que es un buen ejemplo de qué puede pasar cuando alguien ignora las voces estériles y decide seguir adelante, y más nosotros como creyentes, escuchando la voz de Dios. Ahora, algo bien importante que sí quiero aclarar, porque no se trata de irnos al extremo de llenarnos de soberbia e ignorar a todo el mundo, es que vale la pena escuchar las voces que traen una crítica, siempre y cuando la crítica sea constructiva. Porque tampoco se trata de irnos al extremo de que llega alguien y te dice: oye, pues fíjate que esto que estás haciendo en tu negocio podría funcionar mejor si lo haces de esa forma, y que tú le digas: apártate de mí, Satanás, ¿no? Oye, hijo, fíjate que quiero hablar contigo de tu forma de vestir, tengo algunas recomendaciones. En el nombre de Jesús, fuera Belcebú. Me dijeron en la iglesia que no escuche ninguna otra voz más que la voz de Dios. No, esto es soberbia. Cuando alguien nos da una crítica constructiva que a veces no nos gusta,
que nos confronta, pero que tiene el fin de edificar, de construir, de que tú sigas adelante. Hay que abrir nuestro corazón y pesarla delante de Dios en oración. Lo que tenemos que ignorar totalmente es la crítica destructiva, aquella que no tiene nada que aportar y solamente te quiere sepultar. Es así, tenemos que identificar de quién viene y no permitir que afecte nuestras vidas. David es un claro ejemplo de este equilibrio que me fascina. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, te lo voy a contar, no lo busques. Él ve a Goliat atemorizando a Israel, dice: yo me lo quiero surtir. Y entonces Saúl le da dos críticas, constructiva y destructiva. Hizo caso de una pero no de la otra. Primero Saúl le dice: tú eres un pastor de ovejas, un jovencito, y él es un hombre de guerra desde su juventud, no vas a poder. Y esta es una crítica destructiva, porque no le está dando consejos. Y David tampoco le preguntó si podía o no enfrentarlo. Le dijo: yo me lo quiero surtir. Tú ofreciste un premio al que se lo surta. Parte del premio es tu hija. Está guapa la hija del rey, ¿verdad? Entonces pues yo le entro. No, pues nada bruto. David antes preguntó: ¿y qué ofreció el rey? Y dijo: no, pues a ver, ¿y dónde está la foto de la hija? No, pues sí vale la pena echarnos el tiro, ¿verdad? Entonces él le dice: mira, tu siervo era pastor de ovejas en la casa de su padre, y cuando venía un león o un oso o una suegra o cualquier cosa que diera pánico a los hombres, yo lo enfrentaba y lo vencía porque Dios estaba conmigo. Y así como era con los leones, va a ser con este filisteo incircunciso, porque ha atemorizado a los escuadrones del Dios viviente. No permitió que la crítica destructiva lo marcara. Personas sin una identidad firme en Cristo, sin la seguridad de que Dios está con ellos, hubieran dicho: no, pues sí es cierto, es que el rey me dijo que no voy a poder. Pastor me dijo en la iglesia que yo nunca voy a poder enseñar la palabra, que soy un burro y un hereje. Mejor me voy, a pares de sufrir. En la escuela mi maestro me dijo que no sirvo. Mi papá me dijo que soy un inútil. Mi coach del deporte me dijo que no tengo habilidad. Hay mucha gente así que renunció por una crítica destructiva de una persona necia. Y no te lo digo para que te contamines en contra de ellos, al contrario, para que sepas que no fueron ellos, sino que nuestra lucha, Efesios 6, es contra principados y potestades, no contra sangre y carne. Y que entonces puedas perdonar y no llenarte de amargura y decir: no voy a permitir que eso pese, porque ahora sé de parte de quién vino y con más ganas lo voy a intentar, porque el enemigo me quiso destruir y no se lo voy a permitir. Luego Saúl le dice: ok, ponte mi armadura e intenta pelear con él, porque pues él está súper armado y tiene un escudero, y tú vienes con una vara y con una honda. ¿Y qué hizo David? Probó a andar, pero como no le sirvió, la desechó. Abro un paréntesis, a mí me gusta mucho esto, porque cuando yo en algo irrelevante y con una decisión no permanente ni trascendental, cuando no sé qué hacer, aplico el método David, que es: pues inténtalo, y hay cosas con las que si no funciona, no pasa nada. Cuando no tenga la certeza de que cuál es lo que Dios quiere que yo haga, el método David puede funcionar. Pruebo a andar y si no funciona, lo intentamos de otra manera. Esto no puede aplicarse, por ejemplo, para el matrimonio. O sea, no es de que a ver, me voy a casar y si no funciona, pues me caso con otro, ¿verdad? Porque no es una armadura. Entonces, pero sí pueden algunas otras cosas. O sea, por ejemplo, vas a invertir en un negocio. Tú no puedes arriesgar todo tu patrimonio, toda tu vida y estabilidad y la provisión de tu familia. Pero quizá tienes una cantidad extra que si lo pierdes te va a pesar, pero no afecta tu modus vivendi, no afecta a tu familia, no te va a quitar la paz. No estás seguro, dices: pues bueno, lo voy a intentar a ver qué sucede. En el ministerio quiero servir a Dios y no sé dónde exactamente, pues voy a probar. A ver, intento un domingo en escuela dominical. No, hombre, espanté a todos los niños con la cara que me traigo. Salieron aterrorizados, pensaron que era el anticristo. ¿De qué hablaron hoy, hijo de la bestia? Y hasta nos las presentaron, papá. No. A ver, pruebo en edecanes. No, pues se requería gente amable, sonriente, buenos días, que transmite el amor de Cristo. Y espanté a los nuevos porque les decía: buenos días, bienvenido. Y con esta cara, a ver, entonces me paso a seguridad. Ay, sí funcioné, porque necesitabas imponer miedo y que los malandros vieran seriedad, y ay, este es lo mío, ¿verdad? Entonces a veces el método de David nos ayuda cuando en cosas no relevantes, no determinantes, no permanentes, no tenemos la certeza de qué hacer. Y David siguió el consejo. Entonces vemos que se va no al extremo de ser soberbio y decir:
No, ¿qué armadura ni qué armadura? Lo que tú tienes que decir no me interesa. Pero tampoco le permite a Saúl marcar su vida y negarle la batalla. Entonces dijo, a ver, aquí recibo tu consejo, lo intento, no me sirvió, pero muchas gracias. De ahí a que me digas que no voy a poder, cuando tengo la certeza que Dios está conmigo y lo voy a lograr, es totalmente distinto. Regresamos a la historia y vamos a Génesis capítulo 37 y dice el versículo 18, tiempo más tarde cuando sus hermanos estaban en el campo apacentando ovejas y su padre envía a José a ver cómo estaban, dice la Biblia que cuando lo vieron de lejos, antes de que llegara, conspiraron contra él ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro con sarcasmo, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y vamos a echarle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró. Y vuelven con sarcasmo a decir y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no derramen sangre. Hay que echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan manos sobre él. Y dijo esto para tratar de librarlo de sus manos. Y dice el versículo 22 al final, y hacerlo volver a su padre. Pero aparentemente Rubén se fue lejos y lo que sucede es lo siguiente. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Dice el versículo 25 que se sentaron a comer unas tortas de milanesa de la vaquita. ¿Cuántos dicen amén? Yo recibo en el nombre de Jesús esta palabra profética. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y en sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, versículo 26, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ay, qué buena onda es Judá. Qué amable hermano, no hay que matarle, es nuestra sangre, nada más hay que venderle como esclavo. Hijo del maíz. ¿O no aplica? Como dicen los jóvenes en sus memes, la hipotenusa. O sea, en vez de decir, se me ocurrió una mejor idea, soy bien avaro y vamos a hacer business, finge misericordia. No hay que matarle. Es nuestro hermano, es nuestra sangre, solamente hay que venderlo como esclavo. Qué lindo eres, Judá, gracias por el favor. Y sus hermanos llenos de avaricia convinieron con él. Dice el versículo 28 que cuando lo pasaban los madianitas, lo vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Luego llegó Rubén y vio la cisterna vacía y rasgó sus vestidos y les preguntó, ¿dónde está este joven? ¿A dónde voy a ir yo? Porque él como autoridad tenía que entregarle cuentas a su padre. Ellos entonces, dice el 31, que tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué perversidad, qué maldad en ellos. Dice el 33 que él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿No se te parte el corazón de imaginar a su padre viviendo esta escena, creyendo que su hijo en verdad acababa de ser despedazado por una mala bestia en el desierto? En este momento, querida familia, aparentemente los sueños de José murieron para siempre. En este momento, nunca es olvidado en la mente de su padre como el hijo que alguna vez tuvo, pero su padre piensa que sus sueños nunca más van a poder siquiera tener un 1% de poderse cumplir. Ahora es interesante que traen su túnica y que le quitan la túnica y todo lo que la Biblia dice una y otra vez acerca de la túnica, porque era una representación de la identidad de José. Los demás no la tenían, acuérdate, a pesar que habían vivido muchos años con su padre, nunca ninguno de ellos tuvo una túnica de colores. Y la ropa en la Biblia, especialmente los mantos y las túnicas, tienen un significado especial. Para eso primero tenemos que partir de entender que en aquel entonces
Las túnicas no eran de colores por lo regular, eran colores más neutros porque no había tanto pigmento y no había una desarrollada y sofisticada industria textil y de la moda como la que tenemos actualmente. Hoy en día tú vas al fin de semana a un centro comercial y no sabes distinguir de la plaza y el circo porque encuentras de todo, ¿no? O sea, payasos, magos, dragones, vampiros. Yo el fin de semana estaba con mi esposa y veía algunas jovencitas con una moda que se agarraron que yo no sabía si era una joven vestida rara, un demonio manifestándose, si predicarle de Cristo o echarlo fuera en el nombre de Jesús, y se visten y luego cambian 6 meses la moda y de una y otra forma, pero en aquel entonces la idea era simplemente ser práctico y cubrirse. Y las túnicas representaban también la identidad de la persona. Entonces José era distinguido por su túnica de colores. Era un simbolismo de su alegría, de la alegría que le provocó a su padre. Él brillaba, él resplandecía entre los demás que andaban con colores neutros, pero en medio de ese mundo neutro había un joven con una túnica de diversos colores. Pero además de eso, en el Antiguo Testamento la túnica era un símbolo de la unción de la persona que la poseía. Y a veces cuando se pasaba el manto, se pasaba la unción en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no, porque ahora la unción viene por el Espíritu Santo que nos sella, Efesios 1 y Hechos 1, que nos habilita con su poder. Pero por ejemplo, cuando Elías cede su ministerio a Eliseo, ¿qué le dio? Su túnica. Tú ves a Jesús antes de ser crucificado y enviar el Espíritu Santo, que hubo una mujer con flujo de sangre que dentro de sí decía, si tan solo tocar el borde de su manto, y al tocarlo fue sana. Y cuando toca su manto, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder, porque era una representación, un símbolo de su autoridad, de su unción, de quién era. Apostaron por las vestiduras de Jesús. Ahora, después de que Jesús parte al cielo, se cumple Juan 14 y Juan 16, en Hechos 1, en Pentecostés viene el Espíritu Santo, sella la iglesia y la unción viene por su presencia. Ahora nosotros tenemos la unción del Santo y la vestimenta es solamente algo simbólico. Quiero aclarar esto porque la próxima semana viene a predicar aquí al segundo y tercer servicio el pastor Armando Alducin, y si no queda claro, algunos van a querer estar tocando el borde de su saco, ¿verdad? Entonces, para evitar idolatría y herejes, que quede bien claro que es algo totalmente simbólico, ¿no? Ya muchos están tocando el de al lado, a ver si se me pega algo bueno. No, se le arrebatan aquello que representaba su identidad, la manchan con sangre. Y no lo dice la Biblia, pero como su padre dijo, una mala bestia lo devoró, pienso yo que seguramente también desgarraron la túnica. Y es exactamente lo que Satanás va a intentar hacer con nuestra identidad. Tú y yo hemos recibido, hablo en sentido figurado, un manto de parte de Dios, su Espíritu Santo, su presencia, y nos adoptó como sus hijos y nos dio su amistad. Y nuestra identidad es la de hijos, de herederos, coherederos, y nos dio dones y talentos y un llamado y un propósito. Y la gente va a tratar de hacer que tú olvides quién eres y rasgar tu túnica de colores y mancharla con el pecado, con críticas, con oposición, con traiciones, que tú te olvides de quién eras. Y hay algo que tú no tienes que olvidar, y es que tu persona es más importante que tu túnica, que lo que tú realmente eres pesa más que quien la gente dice que eres o quiere que tú seas. Déjame explicarlo porque está sonando esto medio raro y algunos ya los veo con ganas de sacar el churro y decir, a ver, ya entendí, brother, está bueno lo de la túnica, la mía también es de colores. Su padre dijo, José ha sido despedazado, solo está su túnica, pero su padre piensa, José no existe más. La realidad era muy distinta. José seguía existiendo, solamente que no frente a los ojos de su padre. José fue borrado del mapa de su padre terrenal, pero jamás desapareció del mapa de su padre celestial. José perdió la distinción que le dieron en la tierra, pero nunca perdió la distinción que le dieron en el cielo. A José le quitaron la túnica, pero no le pudieron quitar el sueño que Dios le dio. Mis hermanos y querida familia que nos acompañan,
conocemos películas de José, obras de teatro de José, libros de José, y cómo se presentan siempre estas historias que hablan de esta misma historia. ¿Alguna vez hemos leído que se hable como José el de la túnica? No, la historia no nos cuenta de José como de José el de la túnica, porque si le quitas a José la túnica y José dependiera de la túnica, entonces José ya no sirve para nada. Le quitas la túnica y se acaba la historia de José, pero conocemos la historia como la historia de José el soñador, porque le podían quitar la túnica, pero no le podían quitar los sueños. La túnica le fue dada por su padre terrenal, los sueños le fueron dados por su padre celestial. Entonces, si en el último de los casos José nunca hubiera tenido la túnica, seguiríamos contando su historia, porque la historia nace de los sueños. La túnica es parte de la historia nada más. En cambio, si esa misma túnica se la das a alguien más que no es José, nadie habría sabido que esa túnica llegó a existir, porque aunque la túnica era parte de José, no reemplazaba a José. José y los sueños de José y la persona de José y las convicciones de José y la identidad de José era más importante que aquello que solamente era simbólico. ¿Me estoy explicando hasta acá? Entonces, ¿a qué es lo que voy con todo esto? No importa lo que te digan en la tierra acerca de tu túnica, lo que la gente piense, lo que te lleguen a robar en la tierra, porque es más importante y pesa más el llamado que tú recibiste desde el cielo. Y si tú entiendes esto, entonces nunca más vas a volver a ver la oposición de los hombres como la sepultura de tus sueños, sino simplemente como un pretexto para que Dios sea glorificado, mostrando su poder, su favor, su bendición y milagros sobre tu vida. La gente te puede arrebatar lo material, nunca te puede arrebatar la identidad que Dios te ha dado. Te puede quitar el trabajo, no el favor de Dios para prosperar en otro. Te puede quitar el favor de los hombres, no la bendición de Dios. Pueden hablar mal de ti, pero eso no cambia lo que Dios dice de ti. Pueden quitarte tu túnica de colores, pero no te pueden quitar quién tú eres en Cristo. El Espíritu Santo que tienes, el favor que tienes, el perdón de Dios que tienes, la adopción de Dios como hijo que tienes. Esto nada ni nadie te lo puede arrebatar. ¿Sabes qué dijo Pablo a los romanos? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice, no, estoy seguro, me pueden quitar todo lo material. Y él lo vivió. Y la túnica, y la casa, y traicionarme, y correrme. Pero ¿sabes qué no me pueden quitar? Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, resume Pablo. Date cuenta de su discurso. Él está desesperadamente intentando decir, no hay nada en el tiempo, espacio y materia, en el mundo físico, en el mundo espiritual, en el pasado, en el presente, en el futuro, que me pueda separar, que me pueda arrancar, que me pueda quitar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso permanece para siempre. Mi identidad como hijo, basada en el amor de Dios, es inamovible. Pueden venir principados y potestades, aún la muerte, pero eso no puede arrebatarte quién Dios dice que eres por el amor por el cual Él pidió su perdón. Y esto José lo entendió. Y cuando alguien entiende eso, entonces deja de pesar lo que los demás digan acerca de esa túnica, porque a fin de cuentas solamente era algo simbólico. ¿Qué quiero decir? Ya no está más su padre con él. Ya no tiene la túnica que lo distingue. Esa túnica por la que tanto lo aborrecían. Esa túnica que lo hacía especial. Pero que nunca entendieron estos hombres que los sueños no estaban ligados ni a la túnica ni a su padre, que vinieron del cielo, que le arrebataron la protección de su padre, la identidad simbólica de su túnica, pero no la presencia de Dios. Y quiero leerte cómo inicia el siguiente capítulo de la Biblia que nos habla de José. Y no es el capítulo 38, porque por alguna extraña razón este capítulo habla de Judá y Tamar. No me preguntes a mí por qué. Sino es el capítulo 39, donde José ya aparece en casa de Potifar. Y voy a pedir que me lo proyecten en pantallas. Y cuando yo te diga lo vamos a leer todos juntos. Dice el capítulo 39, versículo 1, que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
versículos 2 y 3. Me voy a hacer un lado y te voy a pedir que a la cuenta de 3 todos leamos juntos lo que la Biblia dice acerca de José. En este momento su padre no está con él, en este momento no tiene su túnica, no hay distinción, la gente se burla, su padre piensa que fue despedazado, pero dice el versículo 2, 1, 2, 3, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3 añade que no solo Jehová estaba con él, sino que vio su amo que Jehová estaba con él, dilo conmigo en voz alta, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Algo nadie le pudo arrebatar, fue la presencia de Dios. Esto no nos los pueden quitar. Jehová estaba con él. Es maravilloso porque el capítulo 37 termina catastrófico, diciéndonos que los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y tú puedes decir qué tragedia, hasta aquí terminó José. Pero inmediatamente la siguiente referencia de la historia dice: señores, en casa de Potifar como esclavo, ¿qué creen? Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La esposa de Potifar, aquí no termina esta historia, un día quiere probar las carnitas hebreas. José se negó, le dijo: no te las voy a dar a probar. La señora de ardida lo calumnia con su marido, lo mandan a la cárcel. Dices: ahora sí, José hasta aquí llegó. Pero en la cárcel termina el capítulo 39 en el versículo 23. Otra vez, si me lo pueden proyectar por favor, y volvemos a leerlo en voz alta. 39 versículo 23. Dios está trabajando con nuestra paciencia. Y por fe, a la cuenta de 3 va a aparecer 1, 2. Me hicieron quedar al mar, mis hermanos. 3. ¿Listo? Cuando vio ella, no, ese no es. Les dije el 23, me pusieron el 13. Esta es la de la ardida de la esposa de Potifar. Andan de perversos ahí, la ropa en sus manos, no, eso no queremos ver. Ahí está, 1, 2, 3 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y el Dios que estaba con José es el Dios que está con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no hace acepción de personas. Entonces la pregunta no es dónde estoy, no es cómo estoy, es quién está conmigo. Y no importa dónde esté, arriba o abajo, con la túnica o sin la túnica, con el apoyo de los hombres o sin el apoyo de los hombres, hasta arriba o hasta abajo, donde quiera que yo esté, si Dios está conmigo, ahí Dios me va a prosperar. Y es lo que me tiene que importar. Que con Dios, aún en los momentos más difíciles, aún en las situaciones más complicadas, si Él está con nosotros, podemos seguir viendo su mano y seguir avanzando. Ahora y te preguntas: ¿y por qué pasa todo esto? Hay una razón que vamos a ver. Porque a veces la gente puede leer la historia y decir: bueno, sí es bien bonito, ¿verdad?, leer lo que vivió José, cuando ya sabes cómo termina la historia. Pero imagínate lo que él vivió, cuando no tenía la certeza de lo que pasaría. Y quizás estás en esa etapa dentro de la cisterna, en la que te preguntas: bueno, y Señor, ¿y por qué todo esto? ¿Y por qué no brincarnos directo a Egipto cuando José gobierna y pasar por todos estos 13 años de adversidades? Y quiero contarte por qué. Y esto no lo cuenta la historia, sino la oración de despedida de su padre. Si apoya alguien aquí arriba con el teclado, y quiero contarte lo que pasa más adelante. Y ahorita vamos a Génesis 49. Aguántame tantito. En la cárcel, José conoce al copero de Faraón, y tú ya conoces, le revela su sueño. El copero se olvida de él, pero años más tarde, una noche que Faraón, después de haber venido a Vida Nueva, una noche mexicana, cenó muchos tamales y pozole, le cayó pesado, tuvo pesadillas, y él pide que alguien se los revele, amenazándolos. El copero entonces se acuerda de José, lo manda a llamar, y José le dice lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Le da consejos de administración, y Faraón, al ver la sabiduría que había en José, lo pone a cargo de todo y le da un anillo, lo cual significa que en la práctica José era igual de poderoso que Faraón, porque en ese entonces el rey no se daba a conocer a través de redes sociales, transmitiendo sus discursos con su viva voz, sino que él sellaba
las cartas, los edictos, las nuevas leyes, con un sello en el anillo real que al abrirlos en las provincias podían garantizar que venía de él, y este anillo para mandar cualquier orden en nombre del rey lo tenía José. No es un cuento de hadas. Hay un hombre que la historia, la arqueología particularmente, conoce como Imhotep, un gran arquitecto de Egipto del tiempo de José. Y se han encontrado grandes obras que se le atribuyen a él, incluidos graneros muy profundos con escalinatas hacia abajo, donde por años los egipcios guardaron trigo para los siguientes años de hambre. ¿No se te pone la piel china de escuchar esto? Y la historia conoce a este hombre como Imhotep, que algunos creen que es el José de la Biblia. Cuando llegan los 7 años de hambre, sus hermanos vienen a Egipto a buscar provisión. Es el imperio, ellos deben de tener. Y no reconocen a José, que estaba totalmente transformado, con una túnica ahora egipcia. Pero lo importante es que en su corazón él nunca dejó de ser José, el soñador, el Hijo de Dios. Y se postran ante él. Ahora, cuando ellos se postran, José no dijo: ya ven, losers, se los dije, yo soy José, el mero mero, alábenme. Sino que los bendijo, los perdonó, les proveyó comida y un hogar para ellos y sus familias. ¿Y no te vas a vengar, José? No, ¿por qué? Porque aunque ustedes pensaron mal en contra de mí, Dios lo encaminó para bien. Y esto mantuvo sano el corazón de José. No puedes darte el lujo de guardar amargura en tu corazón por lo que has pasado, porque solo es un veneno que te va a dañar a ti. No puedes seguir aspirando a cumplir esos sueños y promesas para humillar a otros, porque entonces nunca los vas a cumplir y te vas a humillar a ti mismo. Porque Dios no cumple sueños y promesas para que el ser humano se engrandezca sobre otros, sino para que el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores sea engrandecido, para que la gente sepa que no hay nadie sobre la faz de la tierra como nuestro Dios, que convierte lo aparentemente malo en bueno, y que en su sabiduría y soberanía y control cumple Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y el caso de José es un claro ejemplo de ello. José se reencuentra con su padre, y tiempo más tarde, en su lecho de muerte, su padre habla de José. En el capítulo 49 de Génesis, versículo 22, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, la saetearon y la aborrecieron los arqueros. Escúchame, en este camino la gente te va a querer amargar, te va a llenar de flechas y te van a aborrecer. Lo que importa no es que hagan los demás, es cómo vas a reaccionar tú. Su padre dice, versículo 24: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Su padre dice que en medio de esas flechas simbólicas que le lanzaron, número 1, dice, su arco se mantuvo, ¿qué dice la Biblia? Poderoso. Ahora, ¿lo habías leído antes? ¿Sí o no? Seguramente sí. Y nunca te has preguntado, ¿y qué rayos significa? Dices, ¿cuál arco? José nunca fue un hombre de guerra, nunca aventó una lanza. El padre está hablando en sentido figurado. El arco es un instrumento de guerra que usaban los arqueros. Fíjate cómo antes dice, le asaetearon, le llovieron flechas. Pero José no dijo, pobrecito de mí, Potifar y la esposa y el copero me olvidó aquí en la cárcel y mis hermanos me vendieron. Su padre dice que en medio de las flechas su arco se mantuvo poderoso. Sigue sin quedar muy claro, vayamos más a fondo. Poderoso viene del hebreo abir y significa elevar.
y empieza a tener más sentido. Creo que la palabra se pudo haber traducido mejor, porque cuando nos vamos a los tiempos de José, los tiempos de guerra, el arquero para disparar las flechas no la aventaba de frente. Eso nada más lo ves en las películas de Robin Hood, donde disparan a 10 metros de distancia. Se ponían a lo lejos y levantaban el arco y de lejos disparaban. Y lo que su padre está diciendo es: en medio de la guerra, cuando algún arquero le herían las manos o se le debilitaban, ¿qué hacía? Bajaba el arco y se encontraba vulnerable, y en ese momento moría. Y el padre está diciendo: aunque le llovieron flechas y le dolió su corazón en la guerra, él nunca bajó las manos. Su arco se mantuvo poderoso, Avir, elevado todo el tiempo. Pero ¿no se cansa un arquero de levantar las manos? Sí. Y por eso añade: y sus manos se fortalecieron en Dios. Y resulta que esta palabra fortalecieron también es distinta. Es pasás. Y pasás significa textualmente solidificar mediante refinamiento o refinar. ¿Y qué es refinar? Es hacer una cosa más pura separando las impurezas. Y también significa perfeccionarla, cuidando sus últimos detalles y adecuándola a un fin determinado. ¿Cuáles son las dos últimas lecciones que nos llevamos de aquí? Cuando te llevan las flechas, ¿cuál es nuestro instrumento de guerra? Efesios 6, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No es el momento de decir: estoy triste, ya no voy a la iglesia, ¿por qué Dios permitió esto? Es el momento de levantar el arco y decir: Señor, me quieren causar amargura y me duele lo que estoy viviendo y lo que estoy viendo, y el mundo y las flechas y los enemigos, pero no voy a bajar las manos. Me voy a fortalecer en tu palabra y la voy a mantener arriba, y ahí voy a encontrar dirección y sabiduría y consuelo y fortaleza y ánimo, y a través de la guía de tu palabra voy a tener como José la victoria. ¿Y por qué pasar por todo esto? Porque nuestras manos tienen que ser refinadas. José, mire, es como el combustible. El petróleo en su estado natural no puede encender motores, tiene que ser refinado. Aunque hay el potencial en su sustancia, no se puede cumplir si no pasa por el proceso. Y José podía echar a andar Egipto, pero no en su estado original. Quizás si hubiera llegado así a la edad de 17 años, se hubiera envanecido, no lo sé. José tenía que aprender a confiar en Dios. Probablemente su confianza estaba muy puesta en su padre y creía que debido a la protección de su padre él gobernaría. No estoy tan equivocado, porque en la cárcel, cuando le revela al copero su sueño, si lee la historia, le dice al copero: cuando salgas de aquí, te ruego que le hables de mí a Faraón. Y el copero lo olvidó. Creo que fueron 3 años más. Error, José. Al hombre se le honra, no se le ruega. Y se quedó. Y ahí en la cárcel aprende a confiar en Dios. Y cuando se encuentra con Faraón, por eso no le dice: oye, hazme el paro, tú que tienes contactos. Vienen 7 años de hambre, antes vienen 7 de bendición. Guarden los 7 buenos para los 7 malos. Encárgale a alguien toda esta chamba, construye graneros. No se recomendó: haz lo que quieras, mi confianza no está en ti, porque ahora sé quién soy y quién está conmigo. Y Faraón entonces lo puso a él. Y José llega a Egipto con un corazón sano, refinado. Entonces Dios no es que se divierta viéndote sufrir. Sus promesas y sus sueños siguen siendo sí y amén. Y Él dice: no olvidaré mi pacto, Salmo 89:32, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Pero tenemos quizá que ser pasados por ese proceso de refinamiento para que Él quite cosas que estorben y llevarnos a donde nos quiere llevar. Por eso dice Isaías 48:10: te he purificado y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. Y el horno duele y quema, pero entiende, no es para destruirte, es para purificarte, para que puedas llegar al final de José, voltear para atrás y decir: gracias, Dios, porque todo lo encaminaste para bien. Y de aquí a ese momento, mientras ese día llega, eleva tu arco y no escuches las voces, escucha la voz que está por encima de todas las voces. Mantente firme en la palabra,
y aquel día llegará. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Amén. Y dile: Dios, gracias por esta historia. Dile: Dios, lo primero que quiero hacer es, en el nombre de Jesús, renunciar a todas aquellas voces destructivas que me han marcado a lo largo de mi vida. Señor, no las recibo, no las creo más en el nombre de Jesús. Hoy son echadas fuera de mi mente y reconozco que el problema no fueron esas voces, fue no haber escuchado la tuya, que las neutraliza, que las anula. Y yo no sé qué fue lo que te marcó, y llámale por su nombre y dile: esto que me dijo papá, mamá, aquel ex esposo, ex esposa o el actual, tus propios hijos, alguien en la iglesia. Señor, perdono a esa persona porque no fue ella, fue Satanás a través de ella queriendo destruirme. Y hoy que el enemigo queda desenmascarado delante de mí, no se lo voy a permitir un segundo más. Y cambio esas voces por tu voz. Hoy, como José, decido elevar mi arco, mantener poderoso mi arma de guerra, y voy a fortalecerme en ti y en tu palabra. Y dile: Dios, en este proceso, refíname, purifícame, haz lo que tengas que hacer. Quizás será difícil, y yo no sé qué va a pasar mañana. ¿Quién va a estar? ¿Quién no va a estar? ¿Con el apoyo de quién contaré, como Rubén? ¿O con cuántos no contaré, como todos los hermanos? Si en casa y en la iglesia me apoyen o me vendan, si sonrían por mi túnica o los llene de envidia, si me tiendan la mano o me apuñalen por la espalda. Pero nada de esto importa, porque hay una cosa que sí es segura, y con esto me quedo: que lo que tú dijiste, Jesús, es fiel y verdadero. Antes de partir prometiste: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y eso no cambiará. Y hoy me doy cuenta, como José cuando se encontró cara a cara con Faraón, que aun cuando no tengo el apoyo de los hombres, tu presencia, que ya tengo, me es suficiente. Así que sonríe y dile: Dios, gracias porque estás conmigo, y voy a disfrutar junto contigo del camino. Y de aquí en adelante lo único que importa es lo que tú dices. Y en el proceso dile: Dios, fortalece mis manos. Y de forma simbólica álzalas ahí en tu lugar y dile: fortalece mis manos, Señor. No dejes que caigan. Y se había pensado en claudicar, en volver atrás, en dejar de intentarlo, y renuncio a esta idea. Y pase lo que pase, voy a seguir adelante. Y ahí en tu lugar, con ojos cerrados, escucha esta canción. Si te la sabes, repítela ahí en tu lugar, conviértela en una oración y dile ahí en tu lugar, uniendo al mensaje todas estas verdades que son parte de otras historias de la Biblia. Tu esperanza es firme, alma mía, no calles. Él resucitó, mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Repítelo con tus palabras. David hablaba a su alma y decía: espera en Jehová, alma mía. Y créelo. Dile: lo voy a intentar en ti, Señor.
temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza respira, llama a mí, adorable, resucitó. Vete en mí, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Dile gracias, Señor, porque nos pueden robar la túnica, pero no tu presencia. Y la guerra no se gana con túnicas, no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza. Es con tu Santo Espíritu. Y Él vino a nosotros y permanece en nosotros y está con nosotros. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Que así se ha hecho. En el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que tú dijiste que va a suceder se haga por el poder de tu palabra. Amén y amén.